Trabajamos por la cultura de una Argentina nueva. Secretaría de Cultura de la Nación. Bueno, estamos en el patio de la Secretaría de Cultura de la Nación. Acabamos de hacer un acto que nos pareció muy importante el hecho de hacerlo, porque este acto implica el lanzamiento de no solamente de un libro de teatro con 10 autores argentinos, con 10 temas argentinos, con 80 personajes que están esperando que en algún lugar del país empiecen a existir arriba de un escenario, pero además para lanzar también este maravilloso club de autores, que es un club de autores que, en el resto del programa seguramente van a estar los nombres de todos ellos, y además en esta parte del programa, el libro se llama, a ver cómo se llama, le voy a mostrar el libro para que vean, se llama 10 autores argentinos, Club de Autores por el Teatro Nacional. ¿Qué tal? Impreso por la Secretaría de Cultura de la Nación, la Dirección Nacional de Teatro y por supuesto la colaboración de nuestro amigo Maldonado. Y también en este programa vamos a estar con Susana Frey. Bueno, Susana, ¿de dónde llegaste? Llegué de Londres, no digas nada. Llega de Londres, mira vos qué mal la pasan los periodistas. Sorpresa, ¿verdad? Sí, muy bueno, ¿no? Y esto del club de autores, ¿cómo lo ves? Y yo lo veo positivo porque han sobrevivido un año y siguen teniendo planes. Viste que lo más difícil es ponerse de acuerdo a un grupo de personas, pero me parece positivo porque de esta manera llegan a todo el mundo. Y a través de la Secretaría de Cultura, la difusión que pueden tener en el interior del país el libro es mucho más beneficiosa que a través de una empresa, una editorial particular. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer, de distribuirlo lo más posible en el interior. Bueno, nos metemos en el programa donde está Gastón Breyer, está Graciela Galán, que estrenó la obra de Esturúa, ¿no? Las visiones de Simón Mayar. Soledad Silveira. Y, Rubén Estela, Raúl Rizzo, Elsa Berenguer y un montón de elenco más. Bueno, nos metemos en el programa. Lástima que perdió Racing ayer. ¿Qué vamos a hacer? Ganó Boca, ¿no? Sí, ganó. Soy uno de los condenados al sufrimiento. Bueno, vamos al programa. El ámbito, ¿no? Estamos en el Cervantes, pero como este programa se lo vamos a dedicar un poco a todo el mundo de la escenografía, que tiene que ver con ese mundo tan particular del escenario, entonces lo decidimos hacer en este lugar, que es el Taller de Escenografía del Teatro Nacional Cervantes. Bueno, para hablar de escenografía pensamos en mucha gente. Este país está lleno de grandes escenógrafos, pero decidimos hacerlo con Gastón Breyer, uno de nuestros grandes escenógrafos, no solamente por su trabajo en la escenografía, sino también por su incursión en toda la investigación teatral, en la filosofía también. ¿Cómo estás, Gastón? ¿Te sentís a tus anchas aquí en...? Muy bien. Este es un lugar ideal para hablar de estas cosas. ¿Hiciste escenografías acá? Una vez, sí, le estaba comentando. Una vez hice una escenografía para una obra Los Expedientes de Marco de Nevi, ¿te acordás? Pero hará como 20 años. Después nunca trabajé acá más. Trabajé más vale en el San Martín, trabajé muchas veces.
Pero acá trabajé esa vez y, bueno, trabajamos muy bien, por supuesto, muy bien. Gastón, bueno, te voy a hacer una pregunta la que le hacemos siempre a todos los entrevistados, un poco porque todo el programa está hecho con la idea de que todo lo que dicen los entrevistados sirva para la reflexión, Claro, ¿no? sí. Y es una pregunta que nos hacemos acá en la capital y todo el interior también, en un mundo tan convulsionado como este mundo actual, con un futuro incierto, cerca del 2000. ¿Cuál es el sentido que tiene el teatro para vos en este mundo invadido por los medios? Claro. El teatro en general, no la escenografía. El teatro en general. Bueno, mira, ese es un tema realmente muy candente, muy importante, pero que a pesar de, es exacto lo que vos decís, de el gran desorden, el gran caos mental, ideológico, del futuro, el caos social, etcétera, eso es totalmente exacto, además uno lo ve que eso viene de Europa y que lastimosamente nos ha minado, yo diría más de lo necesario, porque nosotros no habíamos sufrido ciertas tremendas convulsiones como Europa, que no solamente pasa esta última guerra, sino que además pierde todo su dominio sobre el mundo. Nosotros siempre, por suerte, estábamos un poquito más aislados, entonces yo creo que debimos habernos evitado entrar tanto en este proceso caótico. Pero de todas maneras, yo creo que esto es para bien, esto es muy bueno, esto es una especie de revisión total, esto que se llama el posmodernismo con mayor o menor exactitud, esto viene muy bien para la Argentina, porque de alguna manera la Argentina importa más los vicios que las virtudes. Esto es así, lo que pasa con los chicos, ¿no es cierto? Los chicos, bueno, les gustan más las golosinas que hacen daño, ¿no? Y las cosas buenas no las comen. Bueno, eso es lo que pasa en la Argentina. Entonces nosotros recibimos más que toda esa ola de caos, perdemos nuestra inserción latinoamericana, perdemos nuestra inserción, por ejemplo, de Buenos Aires, perdemos nuestra inserción en la Argentina y perdemos nuestra inserción en la historia, en nuestra historia. Hoy día los chicos saben mucho más de Napoleón o de Bismarck o de cualquiera de ellos que de San Martín o Belgrano. Entonces esta amnesia social, esta amnesia de nuestra historia, de nuestra radicación, de nuestra posibilidad de futuro es muy grave. Pero concretándonos ahora al teatro, vos sabés perfectamente que el teatro es un bicho hipersensible. Es una especie de antena con la cual la sociedad detecta inmediata y en forma muy sonora, muy grave, detecta los grandes problemas. Ahora, el teatro en este momento, como algunas viejas artes como la pintura, como la poesía, reciben el impacto tremendo de estos llamados medios de comunicación. Y entonces, lo que hace falta, pienso yo, es que el teatro se reubique y encuentre su verdadero ámbito propio, es decir, sus medios auténticos, sin copiar, sin entrar en competencia, es decir, que en el teatro no se haga el Parque Jurásico, que no se haga las grandes imágenes virtuales, porque para eso no está hecho el teatro. El teatro es una de aquellas, por eso yo creo que solamente se puede comparar el teatro, la poesía y la pintura. Son aquellas cosas de las más puras que ha producido la humanidad. Y entonces tiene que volver a su raíz, que es el actor, la palabra y la escena, eso que yo llamo el área de Veda. Vos vas a ver la Mona Lisa, y bueno, vas o entras al Prado y vas a ver los Velázquez, y te vas acercando con miedo, porque son gigantes. Entonces te vas acercando y es como que le vas pidiendo permiso para que te envíen su mensaje, lo mirás, vos le mandás tu contramensaje, se establece ese diálogo silencioso, y eso es la esencia del teatro. El espectador, tanto en la poesía
como en la música clásica sobre todo, como en la pintura. El teatro es de nuevo el reencuentro del hombre con el hombre a través de un pacto de respeto. No sé si es la palabra, pero es como que nos hemos contaminado un poco. Totalmente. Yo creo que en ese sentido, yo intuyo, yo en este momento voy muy poco al teatro porque realmente casi cada vez que voy me vuelvo con mucha lástima, mucha pena, porque veo al teatro recargado de efectos sonoros, de efectos audiovisuales, de luces, de gritería, y eso no es el teatro. Yo creo que de alguna manera nosotros debiéramos volver a ese teatro japonés, no, o ese teatro hindú, o ese teatro, incluso, sobre todo el teatro shakespeariano, el teatro de Lope de Vega, el teatro de Tirso de Molina, esos teatros muy puros, muy limpios, muy perfectos, o el teatro de Ibsen, por ejemplo. Yo creo que hay una enorme cantidad de autores del siglo XIX y del siglo XX que nos están pidiendo esa reconquista de la verdadera, auténtica naturaleza del teatro. ¿Y por qué no hay autores actualmente? Y es lo mismo, porque están, como vos decías, están como contaminados por el periodismo, por las notas rápidas, por todo lo que es rápido, veloz y para pasar de un día para el otro. Y el teatro, de alguna manera, el teatro apunta a la eternidad. Mientras que todo lo demás apunta a lo instantáneo, el teatro siempre, por eso que podemos ver un Edipo Rey, por ejemplo, o un Shakespeare, o un Molière, o un Tirso, ese maravilloso Tirso de Molina del Don Juan. Lo podemos ver como si fuera hoy. ¿Por qué? Porque los problemas humanos son siempre los mismos. Los problemas profundos, los problemas económicos, bueno, eso es otra cosa. Pero los problemas profundos son siempre los mismos. Y quien los ha planteado a fondo son esos cuatro: la poesía, el teatro, la pintura y la música. Y yo creo que tenemos, y el teatro, y sobre todo nosotros los hombres de teatro, que ya tenemos una cierta trayectoria, que ya tenemos algunos años, tenemos que volver a ese espíritu del teatro independiente, ese espíritu que se plasmó, que tomó nueva fuerza con ese famoso teatro abierto. Bueno, ahí está la esencia. Y tenemos que rechazar, tenemos que ahuyentar, tenemos que separarnos de toda toda esa vorágine. Imagínate que yo, que soy profesor de medios de comunicación, soy el profesor más viejo de la facultad en problemas visuales, yo tengo que decir eso: ojo con lo visual, ojo con toda esa cosa banal, superficial, de los efectos, de los colorinches, de la dinámica excesiva. El teatro fundamentalmente es un hecho estático. El teatro no, ¿te acordás? Un teatro de 4x4 donde el personaje, el protagonista, se pone en el medio y prácticamente no se mueve y habla. Y textos muy escuetos además. Además el teatro tampoco, creo yo, es para tratar los temas del día, los temas que salen en los diarios. No, el teatro tiene que ir a lo profundo. Si vos no podrías concebir un poeta como Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, que para mí es mi gran amor, no podrías concebirlo como hablando de la última noticia del diario. Podés concebirlo hablando de una mesa con la manzana, con la botella, la manzana, la comida de dos aldeanos, y la cosa simple. O podés concebirlo hablando de un hombre y una mujer frente al mar, hablando del amor. Podés concebirlo en esas cosas, pero no podés concebirlo hablando de la cosa pequeña, del tráfico, que pasó esto, no. Eso tiene otro conducto. Entonces, si queremos salvar el teatro, o si queremos tener realmente un nuevo teatro, yo creo que hay que buscar ese camino. Y eso es lo que yo les diría a la gente, a los autores. Y además a los autores otra cosa: volver al culto de la palabra, al culto de la gramática,
al culto de la sintaxis, decir bien las cosas, no caer en la chabacanería, no caer en la palabrota, porque sí, ¿comprendes? Eso no es apartarse del pueblo, es al contrario. Cervantes, cuando escribía bien el Quijote, no se apartaba del pueblo, no era un elitista. Usar bien la sintaxis no es un elitismo, es una pureza, es una gran profundidad, es llevar al pueblo lo mejor, no lo banal. Lo banal que vaya por otro camino, que vaya por la comedia, la calle corriente, bueno, está bien. Eso Bueno, es la idea. para pensar, ¿no? ¿Eh? Para pensar. Bueno, para reflexionar. Y para afligirse. No, y para seguir, y para ¿no? tener Porque- esperanza. Para Sí, tener esperanza. para tener esperanza. Bueno, vamos a un corte, le voy a hacer una pregunta para el próximo bloque que tiene que ver con lo que decía Gastón, ¿no? Un escenario, una escena, un hombre, un actor, la palabra, el texto, y dentro de todo este pequeña cosa aparentemente aparece el escenógrafo. Vamos a ver dentro de este espacio vacío, por decirlo así, en el próximo bloque Gastón nos va a hablar un poco de la función de este rubro del teatro, de este elemento tan esencial del teatro que tiene que ver con la escenografía, cómo colabora con este espacio vacío, a veces lo rompe, a veces lo ensucia y a veces ayuda. O sea que, y después le hacemos una preguntita a Walter Neira, que está ansioso por contarlo. Bueno, vamos a un corte. ¿Cuáles eran las necesidades a las que respondió este nucleamiento? Unir a los autores, proveer a la posibilidad de estrenar nuestras obras y, bueno, meditar sobre lo que es el teatro, como dijo un compañero hace un rato, intercambiar obras, escucharnos, poder trabajar juntos y creo que por sobre todas las cosas juntarnos. ¿Cuáles son los mayores problemas cuando uno viene del escenario, por ejemplo, y desde la dirección? ¿Cómo te enfrentás con él con una hoja en blanco? Bueno, yo tengo la experiencia de haber dirigido mis propias obras. En la lucha entre autor y director siempre gana el director. ¿Y los actores? ¿Cómo? Y los actores son los que ganan sobre el director y sobre el autor. Son los que más fuerza tienen porque el teatro es el texto y el actor. Esa es la... ¿Y cuáles son las mayores dificultades en este momento de nuestra situación teatral, de nuestro panorama teatral? ¿Cuáles son las mayores dificultades que se plantean? Las de siempre, las económicas, o sea que es como que no existiera ninguna porque siempre las tuvimos. Estamos acostumbrados a ello. Las económicas son las más fuertes porque impiden de pronto la rapidez del desarrollo de un proyecto. Pero se sigue de alguna manera y se logra, ¿no? Bueno, una pregunta, sí, perdón. Pero yo te digo, yo vengo de Gualeguay, donde estrenaron una obra mía, y en el interior pueden, no tienen las mismas dificultades que nosotros. Claro que las producciones son distintas, ¿no es cierto? Pero se dan el gusto de hacer lo que quieren. Nosotros acá tenemos costos demasiado altos y creo que imaginativamente tenemos que buscar soluciones para que eso no sea así. ¿Entendés? Salir de la que el semimontado, por ejemplo, se está transformando como en una estética nueva. Uno toma contacto con el público y se conocen las obras. Y nos ahorramos los terribles gastos de Una producción. estética del subdesarrollo, pero una estética al fin, ¿verdad? Claro, que válida. Nosotros, como fueron las cooperativas de teatro, era una estética de la forma empresarial de hacer teatro que durante muchísimos años en la Argentina dio sus frutos, pero no es el ideal. El ideal es que el Estado, los gobiernos se preocupen, la Secretaría de Cultura se preocupa para que los autores puedan estrenar, los directores puedan dirigir y los actores puedan actuar. En eso estamos, en esa lucha. Y yo creo que la virtud de estas, como el teatro independiente en su época,
es la respuesta a una realidad concreta. Y creo que eso siempre es una virtud, ¿no es cierto? El tema es responder. Pero también creo que es importante para un autor poder estrenar en su comedia nacional. En este momento no tenemos comedia nacional, y no desde ahora, hace un rato que lo venimos arrastrando. Es muy importante también tener el apoyo de un teatro oficial e institucionalizado que busque al autor nacional para ser representado. O sea, lo del interior es loable, es maravilloso, pero de pronto acá tenés que luchar con ingenio, mucho talento, contra producciones como, voy a nombrar una no por discriminarlo, El beso de la mujer araña, por ejemplo. Cuando un autor propone una pieza que lleva una frecuencia económica y el presupuesto grande, hay una atracción muy grande por parte de los empresarios. Mientras se sigue viajando a buscar producciones como El beso de la mujer araña, que se trae con todo puesto. Y una pregunta a lo mejor ingenua. Sí, a todos. Una pregunta a lo mejor un poco ingenua. La consigna de ustedes es por el Teatro Nacional, ¿no es cierto? El teatro escrito por autores argentinos, ¿es siempre el Teatro Nacional? Sí, sí. Más allá de la temática, de la estética. Creo que lo que vos querés decir, teatro argentino y teatro nacional, que serían dos calificaciones distintas. Yo puedo escribir teatro argentino desde mi país, como Sartre escribe teatro francés. Y el nacional es cuando, esto creo que es lo que querés decir, puntualmente es un teatro que tiene que ver con una temática nacional. Pero también es localista porque los autores que vivimos en Buenos Aires no escribimos necesariamente sobre la temática de Jujuy, claro, o la problemática que hay en La Quiaca. Escribimos generalmente sobre problemáticas que detectamos dentro de nuestro entorno, que pueden ser universales por la simbología, pero entendemos que es nacional lo mismo. Claro, es problema de óptica. Pintoresquismo, que los piden a nosotros, ¿no? Que no tenemos por qué escribir teatro pintoresco o folclórico. No, yo creo que el problema fundamental es que los problemas que a nosotros nos impactan y nos duelen en general, corresponden a los problemas que está viviendo nuestro país en un momento histórico determinado, ¿entendés? Más allá de las estéticas. Hay una vuelta al teatro de texto en el movimiento teatral en general. A mí bueno, yo no lo sé si es tan exactamente así. Yo creo que hay un espacio diverso para un público diverso y distinto tipo de propuestas. Y cada público optará por la propuesta que le sea más grata, ¿no? Creo que nunca se dejó de hacer teatro de texto, de todos modos. Aunque ha prevalecido en algún momento algún tipo de teatro como el teatro de imagen, nunca se dejó de hacer de teatro de texto y no creo que se deje nunca. El hombre habla. Yo creo que sí, que hay una vuelta al teatro de texto. Yo sí realmente creo. Hubo una época en que el centro lo ocupaba la creación colectiva. De pronto los actores se reunían y con el director producían un espectáculo. Y últimamente observo, no solo en el país, sino en Europa y Estados Unidos también, que hay una vuelta al teatro de texto. Una pregunta, la incorporación que anunciaron de directores y en el futuro de investigadores, ¿va a modificar los objetivos iniciales? Es decir, ¿a qué se debe este impulso? No, los objetivos nuestros iniciales es por el Teatro Nacional. Ahora, lo que sí va a modificar en el devenir son algunos caminos a tomar y ver las cosas de otra manera. Porque si nosotros nosotros como autores generalmente vemos la cosa desde la computadora o desde, digamos, para decir de una manera, no es así tan estricto, pero la vemos desde el punto de vista de la máquina de escribir, la computadora. Mientras que un director tiene una visión del teatro de la puesta en escena y el actor de la actuación. Entonces, todo tratar de conciliar todos estos caminos, estas vertientes distintas que llegan, enriquecen el hecho teatral. Porque además creemos que el teatro, la literatura dramática pura, no existe porque siempre va a ser mediatizada y transpuesta por un director que la va a modificar igual que los actores la van a modificar. Por lo tanto, queremos tener una perspectiva integral a partir del director, porque sabemos que nuestro texto va a ser transformado, inevitablemente, inclusive aunque lo dirigiera el propio autor. ¿Es un proceso doloroso entregar un texto a un director?
Yo creo que se aprende. Mira, como ves, tenemos visiones diferentes y eso es bueno. Yo te digo, en mi caso personal, yo creo que cuando empecé sí me resultaba muy doloroso desprenderme de ese texto y que le impusieran otra óptica. Hoy acepto de muy buen grado siempre que sea coherente la visión del director, nada más. Aunque no sea similar a la mía, pero que sea coherente. ¿Todos comparten esa idea más o menos? Con matices. Sí, más o menos, sí, todos estamos en la misma. Bueno, gracias. Muchísimas gracias por la lucha que están haciendo. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, el programa dedicado a los escenógrafos hacía que tuviéramos que encontrar a alguien que esté trabajando en este momento haciendo montaje, y está haciendo dos. El motivo de nuestra reunión con Graciela Galán, nuestra amiga, es que está trabajando en las visiones de Simón Mayar bajo las órdenes de Robert Sturua. Este director ruso o georgiano ya, porque... No, georgiano. ¿Cómo es? Georgiano. Georgiano. Recién me decías, se escucha la música de fondo, no sé si se dan cuenta, está el ensayo allá abajo. Hablando de esto de los escenógrafos, ¿qué es eso de manipular la imagen? Que son manipuladores de imagen. Claro, porque a mí a veces me pregunta la gente, yo digo, ¿para qué sos escenógrafa? A veces la gente no sabe qué quiere decir escenógrafa. Escenógrafa quiere decir, viene de esceno, graficar la escena, esa es la palabra, el griego. O sea, graficar, entonces es como, en este momento yo digo, manipulas, porque yo manipulas lo visual, manipulas la luz, manipulas el color, manipulas los materiales. Los actores, porque actúas es como figura y fondo, cómo se van moviendo los actores dentro del escenario, si ese traje o ese color que ellos llevan, dependen por qué lugar pasa, si coincide con el fondo que tienen. Entonces, pues, es una constante de trabajar sobre lo visual. Los actores, vos decís, se te mueven. ¿Quiere decir que estos mismos actores trabajando podrían generar modificaciones? Claro que uno trabaja en el color. Por ejemplo, bueno, yo hablo porque a partir de que soy una escenógrafa que me considero, o sea, los trabajos que elijo, porque elijo bastante lo que hago, o sea, no es que acepto, elijo bastante, elijo piezas de donde yo puedo manipular, ya que empezamos con ese término, lo visual, ¿no? O sea, que no son obras realistas. O sea, y si me han llegado a mis manos, bueno, que pueda transformarlas, que tenga la libertad de transformarlas. Me gusta eso como empezaron los griegos a hacer teatro, inventar personajes, eran dioses, eran cabras, eran faunos, unicornios, se ponían máscaras, eso es lo que me gusta del teatro, ¿no? Entonces, siempre que llega una obra a mis manos, si yo tengo esa posibilidad de esa manipulación, cuando hablo del color, de la luz, de trabajar con materiales extraños a los cotidianos, bueno, ahí acepto y me gusta eso. Por eso digo que manipulo, y me gusta la palabra escenografía, que muchas veces viste que hay otras palabras, director de arte, en fin, hay cosas. No, yo me gusta ser escenógrafo, o sea, es graficar la escena, dibujar la escena. El proyecto cuando llega a tus manos, ¿deriva en un boceto o se va transformando en función del montaje que te ofrece el director? Mira, sí, yo leo. Lo que pasa es que nunca leo la primera página, eso que cuando describen el decorado, viste que dice, esto transcurre... Me ha pasado muchas veces, y lo voy a decir, con Tato Pavlovsky, por ejemplo. Yo que sé, hay una obra que se llama Paso de Dos, donde transcurrirá una pelea entre dos individuos, un matrimonio, que transcurrirá en una cocina de una casa. Yo no sé cómo, porque se me ocurrió, digo, ¿qué pasa, Tato, si es en una bañadera, en un baño, en una bañadera? Y de ahí surgió que es en un piletón, que yo lo llené de acerrín, ¿entendés? Que se llenó de... Y esa pelea transcurría en eso. Hubo un derivado, ¿no? Y que creo que quedó mucho mejor y dio mucho más impresión y hasta más realista que si hubiera sido en la cocina de una casa. O sea que yo creo que el realismo se puede llegar a través, ¿no?, de otras fuentes.
Por ejemplo, lo que ustedes vieron, las imágenes que van a estar pasando de esto, es la Segunda Guerra Mundial. ¿Es la Segunda Guerra Mundial? Tampoco sé. Puede ser una Tercera Guerra Mundial que transcurre esta obra. Trabajo con todos materiales que se van transformando con la luz. Por eso yo muchas veces me pongo a hacer luz, porque tiene una gran incidencia el material que trabajo con la luz. Estos materiales se van transformando con la luz. ¿Entendés? Entonces incluso en un momento yo decía, bueno, yo es como un pintor que quiero colorear el espacio. Entonces, ¿cómo puedo colorear? Y yo quería hacer rayas en el... Y van a ver que van a haber rayas en el espacio. Pero no lo digo. ¿Por qué no? Porque es un truco escenográfico. Es un truco escenográfico. ¿Te gustan mucho los trucos? Me encanta, me encanta. ¿Hasta dónde te beneficia la tecnología y hasta dónde te perjudica? Yo creo que perjudicar nunca y beneficiar siempre. A veces la necesitas, pero otras veces no se necesitan. Yo acá le puedo decir que no estoy trabajando con tecnología, ¿entendés? Estoy trabajando con materiales que son especialmente elegidos porque querían que sean materiales que se transformen con la luz, ¿entendés? Porque cuando yo leía la obra de Brecht decía, transcurre en el patio de una hostería, ¿entendés? Bueno, en un momento van a ver una hostería, pero de repente ese patio no es una hostería tampoco. ¿No? Me gusta, y no es a base de tecnología esto. No es que estoy trabajando con láser y que con el láser... Sí, la pregunta iba más que nada a sospechar que por ahí la tecnología te inhibe la creatividad o la búsqueda de nuevos recursos. Yo creo que nada inhibe la creatividad. Ni la falta de recursos ni la tecnología. Creo que ningún extremo inhibe la creatividad. El ejemplo que diste del Tato creo que es claro como para decir que te metes adentro del proceso de creación, digamos. Claro, no es un boceto quieto y duro, digamos, hasta sospecho que por ahí esto que estamos viendo podría cambiar hasta el día del estreno, si pasa algo que pudiese... Sí, incluso estoy trabajando con el director mucho con los trajes también, ¿entendés? Voy trabajando con... Espero que esté la escena, voy, modifico algo, cambio color, ¿entendés? Yo trabajo hasta último momento, es muy difícil, me es bastante difícil presentar algo de entrada. Graciela, te agradezco muchísimo en nombre de Lito, de Todo Teatro y de los amigos del interior que te han podido escuchar y que seguramente todo ojalá lo que lo acabas... pueda ver. Bueno, Graciela Galán, escenógrafa internacional argentina, con ustedes. Van napravljeni Soledad. Dirección Soledad, o sea, diagonal. Morris Robert. On Sudanim. Estamos con Manuel Cruz, un actor de aquellos y además autor, integrante del Club de Autores. Es una cosa muy seria esa, ¿no? Suena serio, pero no, y tratamos de hacerlo con seriedad, por lo menos. Bueno, gracias por la presentación, Leonor. Estoy muy contento de estar acá. ¿Cómo se llega desde el escenario a escribir una obra? Y tal vez porque uno como actor generalmente se queja o nos quejamos de que los personajes no nos dan las posibilidades. Siempre tenemos algo contra el autor. Y llega un momento que uno mismo se dice, bueno, a ver cómo se tiene que hacer. Y entonces lo intenta y escribe una obra. El problema, bueno, después lo tienen los actores que lo van a representar, que por lo general son otros. ¿Es recomendable para todo autor que transite de alguna manera el escenario? Yo creo que sí. Pero eso es mi punto de vista. Yo al escribir soy un actor escribiendo. Pienso que también es importante el aporte que puedan hacer otros autores desde otra óptica. Pero conocer lo que es el escenario pienso que es fundamental para mí. Te diré que no tenés excusa como autor. ¿Excusa en qué sentido? Para que los actores no se pueden quejar. No, claro, pero por eso dije que después serán otros los actores que se quejen. Pero espero que no, que puedan disfrutar lo que uno escribe. ¿Cuántas obras escritas tenés? Bueno, creo que son 5 o 6, por ahí andan. Alguna está todavía por terminar,
pero estrenadas 3. Gracias. No, a vos. Tengo una noticia que no es buena, que parece que alguien, después le voy a decir el nombre para asegurarme bien, ha comprado la esquina de Corrientes y Esmeralda, que era donde estaba el Teatro Odeón. Y vamos a ver, vamos a tratar de si este nuevo dueño puede cumplir con esta especie de ley, que es que en el lugar donde hubo un teatro hay que levantar otro teatro. Eso es una ley de este país. O sea que estamos averiguando, nos enteramos esta mañana, que se ha comprado esa maravillosa esquina, que ahora hay una playa de estacionamiento, que antes estaba el Teatro Odeón. Y bueno, vamos a averiguar bien y a insistir en que esta ley de que donde hubo un teatro, otro teatro se levanta, se cumpla de una vez por todas en este país. O sea que vamos a averiguar y los vamos a tener informados. Como decía Gastón, un espacio vacío. ¿Te acordás que ahí en esa esquina estaba el Teatro de la Luna? El Teatro de la Luna. Subsuelo. O sea que 2 teatros van a tener que levantar. Sí, por lo menos 2. Y es una linda salita, pequeña pero muy linda. Gastón, como vos dijiste, una escena, el hombre, la palabra, un espacio. ¿Y la función del escenógrafo? Este hombre que ha incursionado en el teatro, creo que tardíamente o mucho después, ¿no? Sí, mira, el problema del escenógrafo es difícil, es dramático, yo creo, no es cómico, es dramático. Porque, por muchas razones. En primer lugar, porque el escenógrafo en general fue un poco un convidado de piedra, es decir, siempre se lo llamó a último momento, es decir, había que hacer la escenografía para ayer. Eso me acuerdo en viejos tiempos, por ejemplo, el Teatro San Martín, te daban un mes para hacer la escenografía y no se puede hacer. Yo por lo menos para hacer una escenografía, por lo menos tengo que leer 6 veces el texto y estudiarlo. Y estudiarlo con un cierto método, eso es lo que yo primero diría. El texto es un cuerpo de información fundamentalmente literario, generalmente poético, y con una estructura dramática interna. Pero cada uno de los 3 grandes protagonistas de la escena, es decir, el actor, el director y el escenógrafo, tienen que hacer su lectura particular del texto. El director hace un tipo de lectura muy globalizador y muy proyectada en el sentido de la apuesta. El actor lo hace en una forma más subjetiva, más personal. Y el escenógrafo lo tiene que hacer desde su punto de vista, que es evidentemente un punto de vista ontológico. Es decir, él tiene que crear un ámbito, una realidad donde esa realidad no está. Entonces, el primer punto es que el escenógrafo tiene que aprender a leer el texto. Para eso hay que estudiar mucho semiótica, hay que estudiar estructuralismo, hay que estudiar lingüística, hay que estudiar una cantidad de cosas que en general los escenógrafos yo creo que un poco las eluden porque son difíciles y porque llevan mucho tiempo y que de alguna manera parece como que lo descaminan. Pero es la única forma de lograr una escenografía que no sea un decorado. Es decir, la gran diferencia entre un decorado y una escenografía es que la escenografía sabe ubicarse correctamente, con toda modestia, pero con toda fuerza, en una unidad. En cambio, el decorado es, como lo dice la palabra, decorar, ornar, es una especie de cosa que viene desde afuera y trae brillos, colores, movimiento, parafernalia. Entonces, lo primero que tiene que hacer el escenógrafo es evitar todo aquello que pueda sobreabundar y que pueda afectar al actor y su palabra. Es decir, tiene que saber mantenerse en un segundo lugar, no abrumar hacia adelante. Porque si abruma hacia adelante, como el canal visual es en general mucho más fácil de captar, es más obvio que el canal auditivo, entonces si el escenógrafo
avanza, digamos, toma una iniciativa demasiado fuerte, abruma al público. El público ve y no piensa. Y no piensa porque la palabra no es oír solamente, digamos, el sonido, es pasar de la palabra a los sentidos. Entonces, si se abruma con un decorado, con luces, con colores, etcétera, se está perturbando el primer canal, que es el canal de la palabra. Bueno, yo diría en general que en este momento hay una buena preparación de los escenógrafos, pero lo que sigo creyendo es que no hay una integración entre los escenógrafos, los directores y los actores. Primero porque no se le da tiempo. En mi metodología yo tengo 4 o 5 pasos, por ejemplo, la sintaxis, la carcasa, la imagen heráldica, y yo lo que haría con un... Eso es lo que decir de leer con cierto método. Sí, es eso. A ver, ¿cómo serían los métodos? Bueno, en la obra de teatro, digamos en el texto, hay una morfología, es decir, hay cosas de las cuales habla el autor. Por ejemplo, hay geografías, hay objetos, se alude a sonidos, se alude a hechos, etc. Entonces, primero el escenógrafo extrae del texto un repertorio morfológico, un repertorio de colores, de formas, de objetualidad, de sustancias, que yo llamo los términos. Y hace con ellos un repertorio y los clasifica, los ordena. Después, lo fundamental que tiene que descubrir el escenógrafo es la sintaxis implícita en el texto, es decir, la espacialidad y la temporalidad explícita. Es decir, un texto, por ejemplo, tomemos Ibsen. Ibsen generalmente tiene geografías de los fiordos, de las geografías así, o todas las geografías que tienen el Peer Gynt en Egipto, en el mar, que vos las conocés. Bueno, muy bien. Entonces, esas son las geografías. Pero debajo de las geografías, es decir, debajo de aquellos paratextos en donde el director dice la escena tiene lugar en tal, tal, debajo de eso hay una organización espacial. El Ibsen tiene todo un tipo de espacio que es distinto, por ejemplo, del de Schiller o no digamos que el de Bertolt Brecht. Entonces el escenógrafo tiene que tratar de descubrir aquella espacialidad implícita en el texto que en general incluso el autor no es consciente de ella. Y tiene que también sacar la rítmica del texto, es decir, los tiempos, las velocidades, como se habla en música, el tempo, un tempo con foco, un allegro, un andante. Eso es lo que tiene que sacar, ¿comprendes? Las geografías no interesan, los pequeños detalles morfológicos no interesan, lo que interesa es la sintaxis. Entonces, cuando el escenógrafo saca eso que saca, esa sintaxis, esa temporalidad y espacialidad, tiene que vertirla con muy pocos elementos. Porque si con los mínimos. Con los mínimos elementos. Entonces tiene que armar su gramática. Y esa tiene que ser muy simple. Cuanto más simple, mejor. Entonces, pero tiene que ser muy efectiva, porque tiene que sincronizarse con el mensaje vocal que manda el actor y con el mensaje de corporeidad, de gestualidad que manda el actor. El público recibe fundamentalmente 4 mensajes. La palabra del actor, todo su corporeidad, su visaje, su fisiognómica, fundamentalmente sus ojos y su desplazamiento, el mensaje del escenógrafo y el mensaje del sonido. Entonces son 4 canales que si se superponen, que si se imbrican, que si se entorpecen, arman un desastre. Entonces tienen que estar reglados en el tiempo y en proporción. Es como hace una buena cocinera un puchero. Pone los ingredientes. Pero después mide los tiempos y los ritmos de revolver la masa, ¿no es cierto? Es decir, la cocinera hace exactamente lo que tiene que hacer un buen hombre de teatro. Poner los buenos ingredientes, ritmar los tiempos,
Y los espacios. Una olla grande si es para tal cosa, una olla de barro si es para tal otra, ¿comprendes? Hay un mensaje de la escenografía que es visual, pero ¿en dónde está el mensaje sensible de la escenografía? ¿En el color, en la forma? No, está en la compaginación de todos esos factores. Ahora, una ley, una vieja ley de la plástica, de la visualidad, es que los distintos esos factores que llamamos factores noemáticos, el color, la forma, el tamaño, el movimiento, tienen también que jerarquizarse, porque si los mandás confundidos, es una batahola. Entonces, por ejemplo, yo le aconsejaría a un escenógrafo siempre o dar la primacía al factor formal, o al factor silueta, o al factor estructural, o al factor cromático, o al factor dinámico, pero no a todos al mismo tiempo. Y armar una especie como de pirámide. Lo más importante va a ser, bueno, el color. Muy bien, para apoyar el color traigo un poco de sintaxis estructural y traigo algo de materialidad de textura, pero nada más. No meto todas las cosas. Es la receta de cocina, ¿entiendes? Yo creo que eso es así. Y si lo llevamos al interior a Gastón, es fácil decirlo, pero... Es fácil decirlo. Sí, es ¿no? fácil decirlo, sí. Pues es una lección de escenografía, ¿no? Y de muchas cosas. Bueno, gracias Gastón. Bueno, llevamos una buena lección. Bueno, y para la próxima hablamos un poco de... Todo lo que vos quieras. ¿Tu próximo libro? Mira, ahora va a salir un libro que creo que puede ser importante, modestia aparte, que es la semiótica del diseño escénico. Es decir, cómo se organiza el diseño escénico en base a los signos. En verdad es un capítulo de un libro mayor, pero va a salir, lo va a publicar el CELSID. Y bueno, puede ser que sea útil. Yo espero que se pueda contribuir con eso un poco a aclarar el panorama del teatro. El teatro tiene que ser un teatro pobre, nada de riquezas, nada de riquezas. Eso sí que lo sabemos en el interior, ¿eh? Sí, pero pobre por voluntad. Bueno, gracias Gastón. Y bueno, ya estamos en este mundo de la escenografía que nos introdujo Gastón Breyer. Bueno, nos vamos a otro corte. 10 autores argentinos, club de autores. Y bueno, ahora tenemos la posibilidad de charlar con el jefe de la imprenta del Ministerio de Educación, nuestro amigo Osvaldo Maldonado. ¿Cómo te va? Bueno, realmente reconfortado, muy contento, porque el amigo Lito Cruz, bueno, muchas veces en la imprenta se hacen estos trabajos, casi en forma permanente, y muy poca gente reconoce el esfuerzo. Por eso valga este reconocimiento para toda la gente del taller, ¿no?, que hace un gran esfuerzo para hacer estas cosas. ¿Tuviste que lidiar con todos y cada uno de los autores que fueron revisando los originales? Bueno, sí, ustedes saben que la gente, generalmente la gente de cultura, la gente de teatro, siempre está muy encima de sus cosas, las cosas que crean, que creo que es algo natural, entonces hay que disponerle un tiempo especial para coordinar y conversar y corregir y cambiar muchas cosas, ¿no? ¿Vamos a poder contar con los talleres gráficos para nuevas producciones de libros sobre teatro? Mira, el personal de la imprenta, incluido yo que tengo a cargo el taller, está totalmente dispuesto. Yo creo que el Ministerio de Educación no tiene ningún problema en colaborar en forma permanente con la Secretaría de Cultura, así que partiendo de ese punto básico, creo que estamos al servicio de la Secretaría de Cultura. Y bueno, y fundamentalmente, tengo que reconocerlo porque la persona de Lito Cruz es una persona que llega muy bien a la gente y en los talleres hasta el mínimo impresor le tiene mucho cariño, las cosas las hace con esfuerzo, con sacrificio, cuando son para él un poquito más de esfuerzo que para el resto. Bueno, desde ya te tomamos la palabra, estoy seguro que Lito después que escuche esto, ya te va a estar mangueando para 10 autores nuevos que siga adelante el proyecto. Muchísimas gracias. No hay ningún problema porque primero, nosotros estamos para cumplir con esta función y satisfechos vamos a estar siempre que haya trabajo para la gente, ¿no? Así que muchas gracias y felicitaciones a Lito y a todo el grupo de editores que se ocupó. Creo que es una obra
que vale la pena que la gente de teatro del país la tenga. Muchísimas gracias. Todo esto se acabó, porque acá está el rey Carlos y yo, la sierva de Dios. No, todos no. Mi madre, la reina Isabel, no vino. No es tu verbo. Entre... No, espera. No tengas miedo. Trabajamos por la cultura de una Argentina nueva. Secretaría de Cultura de la Nación. Le pido la corona cuando le dije traje tu corona.